En Zenfol, este 2024 será el año de volver a casa. Queremos que vuelvas a tu casa espiritual, la iglesia, el lugar de reunión de los hijos de Dios, como parte de la Iglesia Universal de Cristo, donde perteneces, junto con aquellos que el Señor va añadiendo cada día para crecer en armonía, desarrollo integral y edificación mutua, basados en su palabra. Queremos que también vuelvas a casa, tu hogar, para convertirlo en un lugar de puertas abiertas, para recibir a familiares y amigos, con el propósito de reunirse en torno a las Escrituras y conocer a Jesús. Y queremos además que anheles volver a casa, tu morada eterna, aquel sitio que Jesucristo está preparando para llevarnos al encuentro con Él, y que la expectativa por su pronto regreso nos impulse a ir por quienes aún están perdidos. Trabajemos juntos por un 2024 donde la gente vuelva a la iglesia y la iglesia vuelva a las casas. Que sea el inicio de una nueva década de bendición y expansión. Una década para seguir honrando a Dios en todo lo que realicemos. Contamos contigo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos también los que nos siguen por YouTube y que oyen este mensaje por esa aplicación. Esta noche dispongamos todo nuestro corazón para oír la palabra del Señor, para alabarlo, para agradecerle, porque pasó una semana más y acá estamos con salud, no nos faltó nada. Abrimos nuestra nevera y allá había comida. Si no había, el Señor la trajo a la puerta. Entonces, el Señor es bueno, el Señor, su protección, contamos con su protección. Tenemos al más poderoso, al dueño del universo, al Padre fiel y amoroso, para agradecerle, para alabarlo, para honrarlo. Y entonces, yo quiero que empecemos. Primero vamos a meditar en la palabra del Señor. Lo que decía el salmista en el Salmo 43, cómo él se fortalecía con el Señor. Abramos nuestras Biblias, los celulares, si los tenemos ahí la Biblia, y empezamos a meditar en la palabra. No se nos olvide que los que no tenemos en este momento la palabra, entonces vamos a repetir mentalmente, y lo que nos llega a nuestra mente lo bajamos a nuestro corazón para ir guardando así la palabra del Señor. Salmo 46. 6 o 3. 46. Dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El 10. Dice el Señor, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así es, amén, aleluya. Bueno, ya con esta palabra nos fortalecemos. ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es el que nos fortalece? Jehová, nuestro papá Dios. ¿Qué dice? No temeremos. Sabemos que como humanos y estando en esta tierra, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero no teman porque yo vencí al mundo. Tenemos el más poderoso, tenemos el Dios grande, tenemos al papá, somos sus hijos, somos sus herederos, contamos con todo lo de Él y principalmente con su amor, su misericordia y su fidelidad. Entonces, empecemos alabando a nuestro Dios
y cantándole con todo el corazón. El Señor necesita adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es el río del
Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Bueno, yo creo que nos podemos sentar y vamos a mirar. Ya estamos terminando este mes de febrero, nos queda una semanita nada más. Entonces también miremos a ver qué otras actividades tenemos para esta semana, para que participemos, estemos todos uniditos en la iglesia, acompañándonos, alentándonos y también practicando el compañerismo cristiano que el Señor tanto nos pide, que nos congreguemos y que como hermanos tengamos esa fraternidad cristiana. Entonces miremos qué nos queda para esta semana y todos cordialmente invitados a participar. Jueves a las 6 de la mañana el ayuno de alabanza y de oración. Entonces sobra decirles que los que no tienen el link lo pueden pedir aquí al pastor Mansur o a los líderes y nosotros se los hacemos llegar para que nos reunamos todos los jueves a las 6 de la mañana. Es una horita, pero es una horita que nos alimenta muchísimo la parte espiritual y también como iglesia, orar, estar en intercesión, estar en unión, en intercesión es muy importante. Bueno, miremos, nos queda una sola actividad que es la de mujeres. Mujeres Sabias para el 28 de febrero a las 6 de la tarde, aquí es presencial. La primera del año. Es nuestra, sí, así es. Es la primera reunión de mujeres este año. Entonces, hagamos esa ofrenda a Dios, no para la iglesia, es para Dios. Invitemos a mi vecina, a mi hermana, a mi amiga, que vengan y es una horita. Compartimos la palabra y también tenemos un compartir y bueno, hace falta eso entre las mujeres. Entonces aquí también, porque también hay ministerio de hombres de verdad y hay ministerio de mujeres sabias. Entonces todas las mujeres invitadas para este 28 de febrero a las 6 de la tarde aquí, en la sede de la iglesia. Bueno, ya no hay más para esta semana porque ya se nos acabó el mes. Entonces, yo creo que, como decía la canción ahorita, ¿no? Que danzamos en el río de Dios. Dios, uno de los atributos de nuestro Padre Dios
es que a Él también es agua viva, ¿sí? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y ese Espíritu Santo es el que nos da esa agua viva para, como dicen, para danzar, para gozar, para poder hacerle frente a todas las circunstancias que cada día a día vamos batallando, ¿no? Entonces, oremos, dispongámonos, pongámonos de pie y vamos a entregarle al Señor este momentico, diciéndole así: bendito Señor. Padre, gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has sostenido, Papá Dios, porque tú eres bueno, Señor. Por eso, Papito Dios, queremos decirte que te necesitamos, Señor. Reconocer, Señor, que somos seres finitos, que somos débiles, Señor, pero que tú eres Dios grande, todopoderoso, Dios infinito, Dios de todos los siglos, pero que tú eres nuestro papá. Y queremos por eso decirte: Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, porque un día tú, Papá Dios, tocaste a la puerta del corazón de cada uno de nosotros, y nosotros te abrimos el corazón y te dijimos: sí, te aceptamos, Dios, Señor Jesucristo, como Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también queremos decirte: te necesitamos, Señor. Te entregamos el control de nuestra vida, Señor, y sigue, Señor, transformándonos, haciendo de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Ahora, Padre, te entregamos este momento, Señor, esta palabra que trae el pastor Mansur, Señor, que seas tú a través de él, Señor, pero también que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos esa revelación, Señor. También el Espíritu Santo dándonos sabiduría, Señor, para entender, comprender, Señor, y poder aplicar, hacer tu voluntad, Señor, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor, para todos tus amados hijos, todos los que creemos en ti, bendito Señor. Por eso, Padre amado, seguimos ahora en adoración, Señor, seguimos adorándote, Señor, y reconociendo, Señor, que tú eres Dios Padre Todopoderoso, Señor, que tú eres bueno, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, Señor, por este momento, Señor, por estar con nosotros, Señor, y seguimos en tu presencia. Recibe esta oración para ti, bendito Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo.
Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Poder, hay poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder en su presencia. Espíritu Santo, bienvenido. Donde está el Espíritu de Dios está el cielo. Donde está su Espíritu, esperanza hay. Donde está su Espíritu, yo tengo futuro. Pues donde está su Espíritu es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas
grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Señor, cuánta verdad hay en las letras de esa canción, Señor. ¿Cómo no ver que tú eres lo más importante? ¿Cómo podemos entender, Señor, que tú eres lo más importante, Padre? Tú eres la esencia de la vida, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Señor, ¿a dónde podremos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién nos puede consolar? ¿Quién nos puede entender? ¿Quién nos puede levantar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién podía darnos algo tan maravilloso como la salvación, Señor? ¿Quién podía entregarse siendo libre de culpa y de maldad? Libremente entregarse por una humanidad, Señor, por nosotros. ¿Quién? Solo tú podías hacer eso, Señor. ¿Cómo no vamos a estar a tus pies? ¿Cómo no vamos a rendirnos delante de ti? ¿Cómo vamos a renunciar a tu presencia? Si es que nos creaste para estar contigo eternamente y para siempre. Gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no te tuviéramos en nuestros corazones? ¿Qué sería de cada uno de nosotros, tus hijos, los que estamos aquí reunidos, si un día tu espíritu no nos hubiese convencido de que nuestra condición era una condición de pecado, apartados de ti, Señor? Hoy queremos darte gracias infinitas, Señor, porque colocaste esa porción de fe necesaria para escuchar la voz tuya tocando a la puerta de nuestras vidas, Señor. Porque quizás no estábamos pasando por problemas o por dificultades, quizás no teníamos mayores cosas en nuestras vidas, pero había algo que le faltaba a nuestra vida y ese eras tú, Señor. Tú llegaste como respuesta a la necesidad espiritual de nuestra salvación, Señor. Y hoy nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente. Podemos entrar, el sumo sacerdote entraba cada año a llevar las ofrendas por los pecados del pueblo, cada año, Señor. Y él era el único que lo podía hacer. Y hoy a través de Jesús nosotros podemos presentarnos delante de ti, porque tú ves esa Jesús en nosotros, Señor. Cuando nos presentamos, tú lo ves a Él, a ese ser especial, ese ser maravilloso, sin mancha y sin pecado, Señor. Así nos ves tú a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias. Sigue obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Sigue confirmando esas verdades. Sigue cada día hablándole a nuestro espíritu de quiénes somos nosotros, Señor. Sigue a través de tu Santo Espíritu convenciéndonos, Señor, para que podamos vivir en santidad, en pureza, siendo personas diferentes en medio de esta sociedad, Señor. Gracias, Padre. Hoy te bendecimos cada vez más que nunca, Señor. Queremos honrarte. Queremos que esas canciones que cantamos, Señor, sean una verdad en nuestras vidas, Señor. Que no haya mayor anhelo en nuestras vidas que buscar de ti, Señor. Señor, que el frío de tu Santo Espíritu fluya en nuestro interior con poder, Señor. Y que nos des ese poder para poder vivir como sal, como luz, como esos agentes de transformación en medio de esta sociedad. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Pedimos como siempre, Señor, la bendición para las ofrendas, para los diezmos de la iglesia, por el sostenimiento de este ministerio, de los ministerios de Senfol a nivel nacional e internacional, y por todas las iglesias, Señor, también te pedimos. Gracias por las empresas, por la economía, gracias por el trabajo, por todas las formas que usas para bendecir a tus hijos, para manifestarle que tú eres el Dios que provee y que sustenta para sus necesidades, porque tú dices que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás.
Eso quiere decir que tu paternidad también incluye el sostenimiento económico nuestro, Señor. Gracias. Bendice, Señor. Bendice, abunda y sobreabunda. Que sobre, que nunca falte nada, Señor. Que tengamos un corazón generoso. Que, Señor, las necesidades materiales no sean un problema en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y que te acuerdes también de aquellos que no tienen, Señor. Aquellas personas que también están en necesidad y que en este momento no han confiado en ti, pero que a través de nosotros lo pueden hacer, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Pedimos la asistencia y la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me les ha ido? ¿Bendecido? Bien, muy bien. Más o menos, regular. ¿Sí? ¿Bendecido? Ah, bueno, parece que no. Digamos que sí, pero no. Bueno, está bien, lo que ustedes digan, entonces bendecidos. ¿Y cómo les ha ido a los que están ahí en YouTube? Me imagino que bien también, ¿no? Bueno, quiero antes de iniciar la reunión, me pasaron esta información de la sede de cabecera. No sé si han escuchado hablar de este barrio, Cullanita. Es un barrio que está aquí, acá abajo, por los lados de los barrios que quedan acá de la feria. ¿Han escuchado de la feria? ¿Tampoco? Bueno, estos barrios están sufriendo un problema de movilización de tierra, entonces, deslizamiento de tierra, perdón. Entonces, estas personas, hay muchas familias que están desamparadas. Y como Senfor, nos hemos propuesto la meta de colaborar y contribuir con 30 mercados. Así que, si a alguno de ustedes le nace contribuir con un mercado, pueden decirme a mí, porque yo la otra semana lo voy a hacer llegar. También vamos a aportar de aquí desde el Mutis. Entonces, son habitantes de Cullanita, madres cabezas de hogar, niños en condición especial y adultos mayores. Se entrega el próximo sábado 2 de marzo. Si no estoy mal, creo que el sábado cae 2, ¿no? Sí, porque el viernes es primero. Y pues también podemos seguir donando ropa, alimentos no perecederos, aportes voluntarios y donaciones. Pues si quieren, alguien dice, no, yo no, pues no tengo el tiempo para ir a comprar al mercado y por favor me colaboran comprándolo. Listo, usted nos hace la transferencia o nos da el dinero y nosotros con gusto les lo que ustedes quieran, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, lo que ustedes les nazca de corazón. Eso ya sí lo dejamos a voluntad de ustedes. Pero queremos mostrar la generosidad de Dios también, porque también esa es una manera como las personas también ven el amor del Señor, ¿no? Entonces, sigamos con el tema de esta semana. Se llama No pierdas la fe. Veníamos entonces tocando el tema del cristiano y las dificultades, ¿no? Entonces, este tema me parece que es supremamente importante, porque si hay algo que golpea la fe, son las dificultades. Si hay algo que mengua la fe en el creyente, es el golpe de salud, no trabajo, unas finanzas quebrantadas, un hogar que no cambia, una situación laboral que cada vez es más compleja. Golpea y va golpeando lentamente hasta que usted puede fácilmente menguar y caer. Le pasó a Elías, como un hombre de Dios, le puede pasar a cualquier cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Antes de llegar a este pasaje, el escritor a los Hebreos, se dice que fue Pablo, otros coinciden con que no, pero muchos dicen que fue Pablo. Yo me inclino también por la forma de escribir, que fue Pablo. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos nos hace toda una declaración de los héroes de la fe. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Personas común y corriente como nosotros. Abraham, que un día Dios le dijo, salga de Ur de los Caldeos y váyase a una tierra a la cual yo le daré por heredad. ¿Abraham sabía para dónde iba? Ni idea. Dios le dijo algo, va a pasar esto, no le dijo nada. Simplemente le dijo, salga de Ur y vayan de Yoló. A ese mismo Abraham, Dios le hizo una promesa. ¿Cuál era la promesa? Tener un hijo. A la edad de 75 años, imagínate tener un hijo. Y la esposa estéril. ¿Fácil creer en esas promesas? No es fácil.
Y más cuando uno está pasando por momentos difíciles, no es fácil creer en las promesas del Señor. Pero Abraham es considerado un hombre de la fe. Imagínense, nace la promesa y ahora lo tiene que entregar como una ofrenda, sacrificarlo. Dura prueba para Abraham, ¿no? Y las pruebas son duras. Pero ¿sabes qué hacen las pruebas con nosotros? Nos afirman, nos fortalecen. Ese músculo espiritual empieza a ponerse cada vez más firme. Y entre más pruebas vienen, más nos vamos volviendo firmes y más nos mantenemos. Y veamos lo que veamos, decimos, con el Señor para las que sea. Y eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Abel, allá en el principio de la historia, que dice la Biblia, que él ofreció mejores cosas a Dios que Caín, por fe. Por fe, Enoc fue llevado al cielo sin morir. Por fe, el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo como si estuviera pasando por tierra seca. Héroes de la fe. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que han demostrado la fe, que han tenido muchos problemas, pero a pesar de eso, ¿qué hacen? Con el Señor me mantengo firme. Pero vamos a ver que eso no es algo que sale así como que por obra y gracia, ¿no? Eso no es mágico, así como que simplemente yo digo me mantengo firme y ya. No, hay que generar una disciplina y tener algunos aspectos que vamos a tener en cuenta dentro de este proceso. Me encanta porque el versículo dice: dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. A veces tenemos que confesarle pecado al Señor en cuanto a nuestra fe. ¿Qué pecado? La duda. A veces dudamos. La incredulidad. ¿Será que el Señor sí me podrá ayudar? ¿Será que yo sí voy a poder salir de esta situación? A veces nos pasa eso, ¿no? El estorbo puede ser cosas que no son pecados. La pereza, bueno, la pereza es un pecado, ¿sí? Pero hay cosas que no son pecados que necesitamos quitarnos. La procrastinación, que es postergar las cosas. Si yo tengo un compromiso y lo voy postergando, por ejemplo, el Señor me dice lea la Biblia, o nos dicen lea la Biblia, ay no, yo lo hago más tarde, mañana, después voy a la iglesia, ¿sí? Entonces, son cositas que hay necesario ir quitándonos de encima, porque si no, no vamos a poder correr la carrera de la vida, porque la vida cristiana es como una carrera. Nosotros estamos sumergidos en una carrera, y esa carrera necesita que nos vayamos quitando muchas cosas. Por ejemplo, a un deportista le mandan a que baje de peso si está gordo, si quiere correr. En estos días, hablando de las bicicletas, ayer precisamente en la reunión de parejas, se me viene a la mente ahora el ejemplo de la bicicleta. Mire que las bicicletas antes pesaban cualquier cantidad. Yo me imagino eso, Lucho Herrera, Fabio Parra, cómo harían con esas bicicletas tan pesadas. Martín Emilio Cochise Rodríguez. Pero hoy vemos que las bicicletas no pesan nada, las levanta uno hasta con este dedo, vean. Pesan un pitillo que las bicicletas. Entonces mire que el peso en nuestra vida nos impide a nosotros avanzar. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. La vida cristiana es como una carrera. Y las dificultades, esas cosas que nos pasan, se convierten a veces en pesos. Por ejemplo, el cargar yo con mis cosas personales, cuando el Señor me ha dicho entrégamelas a mí, se me convierte en una carga. Porque si yo cargo los problemas no van a permitirme que mi fe se ponga en Dios, sino en ellos. Eso pasa, la Biblia ahorita lo va a mostrar. Es el primer punto que vamos a ver en esta noche, que dice: fijar la mirada en quién. Pablo decía a los colosenses: puesto los ojos en quién, en Jesús. ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Pero además dice: el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreció lo oprobio. Esos conceptos ahorita lo vamos a ir explicando para que queden bien claros, porque la idea es que podamos tener una fe tan firme que seamos inamovibles como las palmeras. Bueno, seamos movibles, pero que no nos partamos, sino que nos balanceemos, ¿sí?
Que podamos ser como ese ejemplo de la roca que dice el Señor, que el hombre que construye sobre la roca viene en tormentas, dificultades, pero igual está ahí. Y dice, y se sentó a la diestra del Dios. Eso es maravilloso. ¿Dónde está el Señor en este momento? ¿Dónde está Jesús? Amada iglesia, en mi corazón, pero según ese versículo, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Bueno, ¿y dónde estamos nosotros entonces? A la diestra. Estamos sentados con Él. Eso lo dice Pablo en Efesios. Él dice, nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Cada persona que ha recibido a Jesús espiritualmente está con Él allá. A nosotros lo que nos separa es este cuerpo. Por eso entender estas verdades es muy importante. ¿Por qué? Porque le voy a dar la orientación correcta a mis dificultades. ¿Por qué a veces sufrimos tanto? Porque tenemos una perspectiva terrenal de las dificultades y no eterna. El paraíso es mejor que lo que estamos viviendo. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de que pagar los servicios, o el esposo peleón que tengo en la casa, o los hijos rebeldes. No, eso es real. Eso es real, eso no lo podemos ¿sí? quitar. Pero mi perspectiva eterna me va a ayudar a resolver mis situaciones terrenales. ¿Por qué sufro? Sufrimos mucho porque tenemos una perspectiva terrenal de las dificultades. Entre más me centro en las cosas de la tierra, más sufrimiento tengo. Mire, Jesús dice en la palabra, Él sufrió, pero fue con la cruz lleno de gozo. ¿Por qué Jesús iba lleno de gozo a la cruz? Porque Él sabía lo que iba a hacer por nosotros. Él iba a quitar toda la culpa que ninguno de nosotros podía hacer. En lo que es la equitación y en los caballos de carrera, no sé si alguno ha visto los caballos de carrera. ¿Han ido a algún hipódromo alguna vez? Bueno, los que han tenido el privilegio, aún así ver los carreras por televisión. Bueno, en las películas, bueno, sí, en las películas y en las novelas. Listo. Entonces, siempre hay carreras de caballo. Bueno, ustedes sí se fijaron que los caballos tienen algo que se llaman unas viseras aquí a los laditos. ¿Cómo se les llaman? Gringolas. Gringolas. Yo escuché ese concepto una vez y mientras estaba preparando el tema se me vino el nombre a la mente, y precisamente lo relacioné con este ejemplo que está hablando el autor allí. Las gringolas, ¿saben para qué se le colocan a los caballos? Para que no pierdan la mirada, para que no se desvíen, porque si el caballo se desvía, se desboca. Y eso le pasa al cristiano cuando no pone la mirada en Jesús, cuando pone la mirada en las dificultades. Termina golpeándose, sufriendo mucho. El Señor quiere que seamos como esos caballos en sentido figurado, que nuestra mente, nuestros ojos, todo nuestro ser estén enfocados ¿en quién? En Jesús, ¿sí? El autor y consumador de nuestra fe. Es importante porque mire, cuando su vida se edifica sobre el Señor, puede pasar lo que sea, pero usted se mantiene firme. Una cosa muy distinta es cuando la persona no tiene su mirada puesta en Jesús. Quien tiene su mirada puesta en el Señor, pase lo que pase, se mantiene firme. Porque es que la fortaleza no viene de Él, viene del Señor. Nosotros somos humanos y somos débiles y frágiles. Cualquier cosa nos debilita, nos desanima. Ejemplo, digamos que alguien tenía pensado venir a la iglesia hoy y se le presentó un problema. Ayer mismo, con la reunión de parejas, se le presentó un problema, una discusión, cualquier cosa, y por eso dejó de ir a disfrutar un momento tan maravilloso. ¿Cómo la pasamos ayer? Delicioso, ¿cierto? Las parejas disfrutaron, aprendieron, nos reímos, comimos rico. Eso pasa cuando nosotros tenemos dificultades. Cuando desviamos la fe del Señor, los ojos del Señor, nuestra fe no está puesta en Él, y entonces los problemas se hacen mayores. Muchas veces se convierten, como dice el dicho público, una tormenta en un vaso de agua. Pero ahí está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sufrió en la cruz por la humanidad pecadora, el cual por el gozo puesto
delante de Él sufrió la cruz. Esto es algo especial, porque cuando uno mira las películas, lee la historia, ve todo ese sufrimiento, esa crueldad de parte de los romanos acerca de la forma en que morían las personas crucificadas, golpeadas, laceradas, uno dice, wow, Señor, definitivamente tu amor es incondicional, ¿sí? Entonces, si Jesús estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, sufrir todo ese dolor, todo ese sufrimiento, tener esa visión de que para mí está por delante de mi bienestar personal, está la voluntad de mi Padre, que es darle salvación a la humanidad. Cuando entendemos esto, ¿qué sucede? Vamos a poder entender que si Jesús fue a nosotros por la cruz, a nosotros ocupar nuestro lugar, la pregunta es, ¿será que Jesús estará dispuesto a ayudarnos también en nuestras debilidades? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Claro. Mateo 11:28, ¿qué dice? A ver, ¿quién se lo sabe? La primera palabrita dice Rosalba. Vengan a mí. Todos los que están cansados, fatigados. Y yo les daré descanso, dice el Señor. ¿Sí? Si usted está cansado, aprendan, es que tenemos que colocarnos el yugo. El yugo representa ¿qué? Menguar nosotros, ponernos el yugo para que Él nos vaya llevando a nosotros a la par. Es correcto. Entonces, si Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, miren lo que dice Pablo cuando uno lee escritos como esto. Esto es fascinante porque uno entiende que el Señor está para ayudarnos, y la fe nos va a ayudar a mantenernos en el Señor. Por eso es importante enfocar los ojos en el Señor, tener una relación cercana con Él, buscarlo todos los días. Ahí sí, como decía la canción, a los pies del Señor, como Marta o como María. Como María, claro. Marta fue la que andaba. Marta. Bueno, Romanos 8:32, miren lo que dice Pablo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y apliquémoslo a la parte de las necesidades nuestras, de las dificultades. Si Dios entregó a Jesús, ¿será que el Señor no nos ayudará a nosotros con lo que estemos pasando? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Claro, por supuesto. El Señor nos va a ayudar a nosotros, porque si no negó a Jesús, menos nos va a negar a ayudarnos con cosas terrenales. Además, la Biblia dice que en Él ya hemos recibido todas las bendiciones terrenales y espirituales. El hecho de que ahorita no hemos recibido de pronto algo que le estamos pidiendo al Señor, no quiere decir que de pronto no se vaya a cumplir. No pierda la fe, siga confiando, siga pidiendo, y pídale más bien al Señor que le confirme si eso que le pide es conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal, ¿sí? Entonces, si Dios entregó a Jesús a cambio de nosotros, también nos dará la ayuda necesaria, nos dará lo que necesitemos. Estas palabras de Pablo nos dan gran aliento porque nos ayudan a mantenernos firmes, a no vacilar en nuestra fe, a confiar en Dios independientemente de los resultados. Independientemente de lo que pase, el Señor quiere que estemos firmes. Pasó por alto la vergüenza de morir en la cruz. Los que morían en la cruz, ¿saben quién eran? Los peores ladrones. Los criminales eran los que morían en la cruz. La Biblia lo llama malditos. Gálatas 3:13, ¿qué dice Pablo? Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Entonces imaginémonos eso, si Jesús estuvo dispuesto a menospreciar el oprobio, porque ir a la cruz era ser, digamos, ¿cómo fue mirado Jesús? Jesús fue mirado como el peor criminal y no había hecho absolutamente nada para recibir ese título. Pero Él así decidió ir a la cruz, porque sabía que lo que iba a hacer le iba a generar gozo al Padre y salvación a la humanidad. Entonces, si estuvo dispuesto a sufrir el maltrato, a ser burlado públicamente, tratado como el peor de los criminales, ¿será que el Señor no nos puede ayudar? Entonces, todo esto ¿para qué nos sirve?
para afirmarnos, para no menguar, para no perder la fe en el Señor. Si usted está pasando por algo, alguno de los que está aquí, los que está allí en YouTube, porque estos mensajes precisamente son para eso, ¿no? Para fortalecernos en el Señor y desviar la mirada un poco de las dificultades y centrarnos. Si nos nutrimos, como es el segundo punto, que dice, nutrirse de la palabra, segundo, más adelante, nutrirse de la palabra. Entonces, para poder centrar la mirada en Jesús, nosotros necesitamos esto que la Biblia nos va a decir aquí, nutrirse de la palabra. La fe es como una planta. Esta tarde le explicaba a los chicos que nuestra fe es como la vida de un niño. Estos niños que están aquí, ¿qué decía Pedro? Pedro decía, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche? La palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, porque la fe no es algo casual. La fe no se da porque nosotros vengamos simplemente a la reunión del sábado. Sí, es importante, esto es muy valioso y yo le doy gracias a Dios porque estén aquí y los animo a que sigan asistiendo, pero necesitamos nutrirnos todos los días de la palabra de Dios. Y veámoslo desde esta perspectiva. ¿Qué pasa si yo llevo una semana sin comer? Me da la quito. ¿Y qué más viene cuando uno no se alimenta bien? Enfermedades. ¿Y sabes cómo se llaman esas enfermedades en la parte espiritual? Pecado. El pecado, porque caemos en tentación, ¿sí? Pensamos mal, nos irritamos fácilmente, dudamos, nos volvemos incrédulos, endurecemos el corazón, ¿sí? No perdonamos, en fin, se van a presentar una cantidad de cosas. Por eso la nutrición espiritual es esencial. Funciona en la vida física y funciona en la vida espiritual. ¿Qué dice Pablo allí en Romanos 10:17? Un versículo que todos nos lo debemos saber. A ver, digámoslo en voz alta todos al unísono. Así, a la una, a las dos y a las tres. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy chévere que hagamos devocionales de otros, reflexiones, que leamos libros. Eso es importante, pero no podemos dejar lo que dice Pablo aquí. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahorita ustedes se están exponiendo un mensaje, pero no puede ser, eso no puede ser todo, ¿sí? Yo tengo que también exponerme personalmente a mi nutrición espiritual, porque si no me nutro, no hay fe. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios todos los días, de estar allí como lo dice la Biblia, no, meditando de día y de noche, como decía el salmista. Medita de día y de noche y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando nosotros nos afirmamos en la fe al oír la palabra de Dios, la fe nuestra se va aumentando. Usted desea entonces que su fe se alimente, sumérjase en las líneas de la palabra de Dios. Entre más conocemos a Dios por medio de su palabra, más vamos a confiar en Él, más lo vamos a conocer, vamos a saber, Dios, cómo me puede ayudar en la dificultad, qué debo hacer yo en eso que me está pasando. Si Dios es el autor y Él me está hablando a través de la Biblia, ¿qué debo hacer yo? Buscarlo ahí, ¿sí? Poco conocimiento por medio de su palabra nos lleva a una fe débil y no bíblica, que eso es algo que es muy delicado, ¿no? Porque a veces las personas tenemos fe, pero no una fe basada en lo que dice la palabra de Dios. Sí, yo sé que Dios me va a ayudar, dicen a veces. Sí, pero ¿dónde está la promesa que sustenta eso? El pueblo de Israel, Dios le dio promesas y le dio condiciones. Hacen esto y sucede esto. Lo mismo sucede con nosotros. La fe de nosotros se aumenta a medida que nosotros conocemos a Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos una fe en la Biblia, nuestra fe muchas veces está basada
en lo que nosotros sentimos, en lo que pensamos. Y resulta y pasa que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces es necesario crecer en el conocimiento de Dios o nutrirse de la palabra para que nuestra fe, al leer e interiorizar la palabra de Dios, nuestra fe se arraiga más profundamente, permitiéndonos a nosotros vivir cada situación como Dios quiere que la vivamos. Pero es necesario tener algo muy importante en medio de la nutrición espiritual. Porque si yo me nutro de la palabra de Dios, pero no hago lo que dice Santiago, entonces no voy a poder ver el resultado de esa nutrición. Santiago decía algo muy importante, Santiago 1:22. ¿Quién lo quiere leer, por favor? A ver, ¿quién lo lee del público? Aquí los que estamos acá de los miembros de la iglesia, más que el público. Dorita, por favor. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo creo que ahí no hay nada que explicar. La palabra está hablando por sí sola. Si yo solamente escucho, pero no pongo en práctica, otra vez viene el ejemplo de las dos casas. ¿Te acuerdas, Luz, qué pasaba con este día que estábamos hablando? ¿Qué pasaba con el hombre de la casa de la arena? Oía, pero no ponía en práctica. ¿Y qué pasaba cuando venían los problemas? Se derrumbó esa casita. Y eso pasa, porque la no obediencia a la palabra de Dios, ¿qué hace? No da una fe sólida. Cuando yo pongo en práctica, por ejemplo, si Dios me dice, no se preocupe, ore, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No, de aquí en adelante me voy a sentar a orar. Si el Señor dice, organícese en X y Y sentido, lea la Biblia, medite en ella, voy a hacerlo, Señor, porque eso me va a ayudar. ¿Saben por qué muchas veces no vemos resultados de la fe de nuestra no crece? Por esto que dice Santiago allí. Porque nosotros leemos la Biblia, pero no la obedecemos. Y la no obediencia no produce revelación. La revelación es el resultado de obedecer. Por eso Jesús decía, y vendrá el Espíritu Santo y les revelará, yo me les manifestaré. ¿Sí? A medida que empezamos a obedecer, el Espíritu de Dios va colocando en nosotros eso que dice la Biblia. Y vamos entendiendo entonces cuando estoy en un problema, el Señor es mi roca fuerte. Y cuando estoy en un problema digo, no, yo tengo una roca y es bien fuerte. Mire, a mí me encanta porque la Biblia misma, ella misma se va dando el hilo conductor. El rey David, cuando fue a pelear con Goliat, él había tenido un campo de entrenamiento. Y en ese campo de entrenamiento, cuando llegó a pelear con Goliat, él trajo toda esa experiencia del pasado y la mostró aquí. Y esa fe que había tenido allá se vio evidente ¿dónde? En ese problema. ¿Dónde se ve evidente la fe? En los problemas. Mi forma de actuar, la forma en cómo decido, dice de cómo está mi fe. O sea, si yo he crecido o aún estoy con una fe tipo bebé. Primera de Samuel 17:37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En el contexto de este escenario, David iba a pelear con Goliat. ¿Con quién está hablando David? Con el rey Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl le había dado la armadura? ¿Y qué dijo David? Yo no me la pongo. ¿Con quién fue David a pelear con Goliat? Con Dios. Cuando él se le presenta a Goliat, ¿qué le dijo? Tú has ofendido al Dios de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ¿qué? De los ejércitos. Eso que David estaba mencionando ahí en ese pasaje era cuando David era un pastor. Y miren lo que es fundamental la fe cuando nosotros vamos dando esos pasos de fe en la vida nuestra. Porque los problemas los afrontamos es con Dios bien por delante. No somos nosotros los que vamos a obtener la victoria, es Dios. El Señor dice, mía es la batalla. Y por eso es que la fe en el Señor es tan importante. Por eso nutrirse de la palabra es muy básico y esencial. Porque entendemos que es en el Señor, no es en nosotros. Tenemos dificultades, vamos a llevárselo al Señor. Tenemos problemas, todo, llevémoselo al Señor.
Él lo ha dicho ya. Están en dificultades, pongan esas cargas delante de mí porque yo tengo cuidado de ustedes, dice el Señor. Entonces, miren lo importante que es nutrirse de la palabra, porque la palabra nos arraiga, nos da ese pilar, son esas bases, son esos fundamentos. Yo lo llamo pilares, para mí son pilares, porque cuando yo tengo la palabra de Dios en mi vida y tengo un problema, en estos días hablando con alguien me decía, es que esa cirugía que le van a hacer a su mamá es difícil. Yo le decía, sí, pero Dios es el que sabe el final de la historia. ¿Sí? Yo le decía, sí, la cirugía tiene su riesgo y el médico nos lo dijo. Pero ¿qué le dije yo a la persona? No, es que el Señor es el que sabe si sale o no sale bien de ahí. Pero yo en el nombre de Jesús, como Nehemías, declaro el éxito en esa cirugía. Porque las palabras también tienen poder. Y hay que llamar las cosas como si fueran, dice el Señor. Porque eso es fe. Si yo voy a ir a presentar una entrevista de trabajo y me voy pensando que no me van a dar el empleo o que me va a ir mal en la cita, le va a ir mal porque ya estoy condicionando. Entonces, ¿dónde está mi fe? Yo tengo que ir pensando en que me va a ir bien porque el Señor va a poner gracia en mi vida, porque Él me va a respaldar, porque me va a ayudar. Eso es lo que yo pienso. Ya, si el Señor quiere hacerlo, ya eso sí que depende del Señor. Pero Él quiere que nosotros caminemos por fe. Pero entonces la fe se nutre de la palabra de Dios. ¿Qué más debemos entender para no perder la fe? Debemos entender algo. Y Dios se lo hizo saber al pueblo de Israel y se lo hizo saber a muchos de los hombres del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos lo hace saber. Mateo 28:20 en la segunda parte dice: y yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, el siguiente punto, el tercer punto, se llama: Dios siempre va con nosotros. Dios siempre va ¿con quién? Con nosotros. Hebreos 13:5b dice: Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Porque ya aquí está hablando en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le habló a la nación de Israel: yo estaré con ustedes. Pero este pasaje es traído del Antiguo Testamento. Deuteronomio 31:6, ¿qué dice? Sé fuerte y valiente, no temas delante de ellos, porque el Señor tu Dios estará contigo, no te dejará ni te abandonará. ¿Quién está hablando allí? Uno pensaría que está hablando Dios directamente. No, ahí no está hablando Dios directamente. Ahí está hablando Moisés. ¿A quién le está hablando? A Josué. Moisés le está diciendo a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? No temas delante de ellos, porque tu Señor tu Dios estará contigo, no te dejará ni te abandonará. ¿Qué sucedía? Moisés iba a morir. Moisés, ya Dios le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Quién iba a ser el sucesor de llevar al pueblo? Josué. ¿La tendría fácil? No. Tendría que librar muchas batallas. La primera que libró, ¿cómo se llama? La batalla de Jericó. ¿Cómo la ganaron? Dándole 7 vueltas. Eso se llama tener fe. La fe es hacer lo que Dios dice. Dios le dijo: den 7 vueltas alrededor. El primer día hagan esto, el segundo esto, y el último día griten. Y ellos gritaron. Si Dios le dice: levante la mano, levante la mano. Si Dios le dice: tranquilo, vaya y predíquele a esa persona, vaya y háblele, que Dios lo va a respaldar. Entonces Josué no la tendría fácil. ¿Por qué? Porque el pueblo que le iba a guiar había sido un pueblo que había sido difícil. Imagínense ese pueblo quejándose por todo. Uno lee del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel se quejaba por una cosa, por lo otro, porque nos diste agua, no nos diste agua, porque nos diste demasiada cosa. Entonces le manda a Dios las codornices. ¿Sería fácil para Josué? ¿No tenía a su líder que iba a morir? Difícil, ¿no? Pero esa promesa Dios se la dio a Josué a través de Moisés, y nos la dice a nosotros hoy: no los desampararé, sea lo que sea que estén viviendo, yo estoy con ustedes. Otros ejemplos donde el Señor le dice
a las personas, incluso al pueblo de Israel. Bueno, aquí no lo traje el texto, pero en Génesis 28:15, si alguno lo tiene, de rapidez lo podemos buscar. Quisiera que otros lo leyeran, porque esos textos no los traje, para dejarlos también para que ustedes los consulten, los busquen, los pongan de tarea. Y Primera de Crónicas 28:20. ¿Hay alguna otra Biblia rápida por allí? Biblia rápida, Primera de Crónicas 28:20. 15, ¿qué dice Jenny, por favor? Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Ahí le está hablando Dios a Jacob. Entonces pasa que Jacob se había tenido que ir porque como el hombre engañó a Esaú y Esaú lo quería matar, le tocó irse. Y muchos años después Jacob volvió, se cumplió la promesa que Dios le está diciendo allí. Pero mire que en el recorrido de Jacob de irse por allá a esas tierras lejanas, Dios estuvo con él y ahí lo acompañó, peleó con un ángel, lo hirió por acá, y Jacob volvió con sus esposas y con sus hijos, ya con los 12 tribus de la nación de Israel. En Primera de Crónicas 28:20, que dice David a su hijo Salomón: anímate y fuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. David hablando ¿a quién? A su hijo Salomón, sobre la delegación que se le había dado para construir el templo. ¿Era fácil construir el templo? No. ¿Demandaba mucho? Sí. Arquitectónicamente fue un lugar maravilloso. La inversión que se hizo fue... Salomón era un hijo mimado, digamos, de cierta manera. Y mire cómo le dice David: no, anímate y esfuérzate, porque Dios estará contigo en toda la ejecución del proyecto y en tu reinado. Y eso nos lo dice Dios también hoy a nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Y lo que les dije en Mateo 28:20, el Señor le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Dios nunca nos abandonará ni nos dejará, por más infieles que seamos nosotros, porque es que la misma Biblia dice: si nosotros le somos infieles, Él permanece siendo fiel. Segunda de Timoteo 2:13, para que usted lo busque ahí en su casa, usted que está en YouTube, y para los que ven próximamente, los que quieren volver a repetir esta reunión, lo busquen. Segunda de Timoteo 2:13 dice: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Y por último, ¿de qué otra manera podemos nosotros fortalecer nuestra fe? Siendo parte de la comunidad de fe, de la iglesia. ¿Sí? Siendo parte de la iglesia. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Dios no se equivocó en el plan que hizo. Cuando Dios constituyó la iglesia, la constituyó para fortalecernos, para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, para que a través de la iglesia recibamos la formación necesaria para poder crecer en la fe. Quiero mostrarles un video que tenemos como énfasis este año, y precisamente eso es uno de los intereses de Cenfol, mostrar la importancia de la iglesia. Por favor. En Cenfol, este 2024 será el año de volver a casa. Queremos que vuelvas a tu casa espiritual, la iglesia, el lugar de reunión de los hijos de Dios, como parte de la Iglesia Universal de Cristo, donde perteneces, junto con aquellos que el Señor va añadiendo cada día para crecer en armonía, desarrollo integral y edificación mutua, basados en su palabra. Queremos que también vuelvas a casa, tu hogar, para convertirlo en un lugar de puertas abiertas, para recibir a familiares y amigos, con el propósito de reunirse en torno a las Escrituras y conocer a Jesús. Y queremos además que anheles volver a casa, tu morada eterna, aquel sitio que Jesucristo está preparando para llevarnos al encuentro con Él, y que la expectativa por su pronto regreso nos impulse a ir por quienes aún están perdidos. Trabajemos juntos por un 2024 donde la gente vuelva a la iglesia y la iglesia vuelva a las casas. Que sea el inicio de una nueva década de bendición y expansión,
Una década para seguir honrando a Dios en todo lo que realicemos. Contamos contigo. Eso es la iglesia. Somos una gran familia. Miren lo que dice 1 Corintios 12:12, el apóstol Pablo. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros. Y esos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo empieza diciendo, ¿no? El cuerpo humano, aunque son muchos cuerpos, pero es uno solo. ¿Bien? Y aunque tiene muchas partes, forman un solo cuerpo. Nosotros aquí somos, cada uno somos la partecita de ese cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo esencial de esto en cuanto a la importancia de la iglesia? Porque es que en la iglesia nosotros recibimos esos procesos de formación. Si yo no hago parte de la iglesia activa, ¿cómo mi fe se va a mantener firme? Si nada más participo esporádicamente de ciertas actividades y en la casa no hago mis tiempos, no voy a poder crecer espiritualmente. Y si no crezco espiritualmente, ¿cómo está mi fe? Es una fe débil, una fe que está sujeta a las circunstancias. Por eso en Senfol nos preocupamos porque la persona pueda crecer. Una de las cosas que nosotros como iglesia, y no de pronto para enorgullecerme, digamos un orgullo santo, me gusta porque una de las cosas que yo pude ver en Senfol es todo el paquete, digamos, que manejan de formación para que la persona crezca en las áreas de su vida. Y esto es reconocido a nivel de otras iglesias. Otras iglesias dicen, oiga, ustedes como Senfol tienen una muy buena estructura, tienen un programa de capacitación muy bien estructurado. Es que Senfol significa Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Entonces nuestro programa, ¿qué abarca? Abarca desde los primeros principios hasta que la persona va llevando un proceso de desarrollo. El propósito es que cada parte de su vida, cada área de su vida se vea afectada por la palabra de Dios y que esa persona a su vez se convierta en un líder ahí en la sociedad donde Dios lo ha mandado. Eso lo mostraba el video, ¿no? Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros como Senfol? Que la persona que venga a la iglesia también multiplique el mensaje en su casa. Porque los de su casa también necesitan de la palabra de Dios. ¿Sí? Martica me alegró hoy porque Martica me dijo, estoy leyendo el libro de sanidad interior con mi familia. Eso me dio mucha alegría de escucharlo. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque va a empezar a ver la bendición de la familia cuando empieza a ver esos temas y empieza a ver que si es posible sanar heridas del pasado, que si es posible perdonar, que si es posible salir de ataduras, de vicios, de malos hábitos, de costumbres. Esa palabra aplicada en la casa produce resultados. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia sea. Como parte del cuerpo de Cristo, no somos partes separadas que cada uno anda por su lado, sino que unidos en la fe nos edificamos, nos alentamos, en las pruebas nos apoyamos, nos ayudamos. Ser parte de la iglesia es vital para nuestro crecimiento espiritual. Es en la iglesia donde recibimos ese crecimiento espiritual necesario que nos lleva a consolidar una fe cada vez más a prueba de dificultades. Porque como dijo el Señor, dificultades vamos a tener. Y si yo tengo una fe débil, entonces esas dificultades me van a golpear mucho más fuerte. Por eso siempre los vamos a animar. Porque Pablo decía, por ejemplo, que la iglesia se ayuda mutuamente en los problemas. Gálatas 6:2 dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así están cumpliendo la ley de Cristo. Yo siempre he tenido este lema, la iglesia siempre será un lugar donde nos ayudemos los unos a los otros. Siempre seremos un lugar. Yo estoy seguro de que si usted le dice a Jenny que está pasando por un problema, Jenny de pronto no le podrá solucionar el problema, pero Jenny va a empezar a orar por usted y le dará un consejo. Y así sucesivamente. Si usted de alguno de la iglesia le pide un consejo a Rosalba, lo más seguro es que Rosalba le va a dar un buen consejo. Y si le puede ayudar en lo que esté pasando, estoy seguro que le va a ayudar. Y todos nosotros como iglesia, eso es lo que somos, un centro en el que nos ayudamos los unos a los otros. Porque el Señor dice que de esa manera nosotros estamos evidenciando que nos amamos verdaderamente.
En esto demostrarán que son mis discípulos, en que se amen los unos para los otros. Y si nos ayudamos, estamos demostrando que somos hijos de Dios. ¿Qué podemos concluir? La fe no es solo una palabra o un concepto, ojo, ¿no? La fe es la esencia misma de nuestra vida cristiana. Es el cimiento sobre el cual se construyen nuestras creencias. Nuestra creencia cristiana, ¿no? Porque hay otras creencias, pero nuestra creencia cristiana se consolida, se fundamenta sobre lo que dice la Biblia. Nosotros somos teocéntrico, bibliocéntrico, cristocéntrico. Todo lo nuestro gira alrededor de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hace esa palabra de Dios en nosotros? Nos impulsa, nos mantiene firmes, no nos deja caer. Nos golpeamos, pero dice, y nos caemos, pero dice el proverbio que el justo cae 7 veces y 7 veces se pone en pie. Pero la persona que no tiene su fundamento en el Señor no se vuelve a levantar. Porque no es el Señor la roca de su vida, la fortaleza de su vida. Entonces el escritor a los Hebreos nos dice que también en el pasado hubieron hombres que pasaron por problemas, pero ellos demostraron su fe en Dios al confiar en lo que Dios les había dicho. Y como yo siempre he dicho, nosotros hoy tenemos el libro completo, ellos no lo tenían. Ellos apenas tenían el Antiguo Testamento, esos hombres de la fe. Nosotros hoy tenemos el Nuevo, ya conocemos el final de la historia, el final feliz, ya conocemos que Cristo vuelve. Nosotros estamos más privilegiados que ellos, ¿sí? Para tener entonces una fe inamovible es necesario enfocar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien fue a la cruz a morir por nosotros, quien menospreció el oprobio de morir en una cruz. Debemos nutrirnos de la palabra de Dios, es necesario. Sin nutrición espiritual no hay una fe sólida, y sin fe sólida es difícil mantenerse en pie. Debemos también confiar en que Dios va a estar con nosotros siempre, porque es su promesa. Y hagamos de la iglesia esa comunidad de fe donde nosotros nos fortalecemos, donde nos ayudamos unos a otros. Por eso la motivación es para los que estamos aquí, siempre que podamos invitar a los que quizás han menguado en la asistencia a la iglesia, hagámoslo, no está de más, no está de más. Es mejor decirle y no decirle, porque si no le decimos, entonces no estamos haciendo el bien que dice la Biblia, ¿no? Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y la Biblia dice que si nosotros vemos a alguien que se ha abandonado, invitémoslos, exhortémoslos con amor, volvamos a la iglesia. No de pronto rogarle, porque pues no es la idea, ¿no? Pero sí primero orar por ellos y luego decirle a las personas la importancia. Oremos, por favor. Pongámonos en pie. Que usted pueda sacar sus mismas conclusiones acerca de la enseñanza de hoy. Que usted pueda llevarse esto en su corazón y que le pueda decir al Señor: Padre, ayúdame a tener una fe sólida en ti. Ayúdanos a poner la mirada en Jesús y no en las dificultades. Ayúdanos a entender que Jesús es la razón de ser de todo. Por eso Él allí en ese pasaje, en ese texto donde dice que había 2 hombres, uno que edificó la casa sobre la roca y otro sobre la arena. Había una particularidad en estos 2 hombres, y era que ambos escuchaban el mensaje, pero uno ponía en práctica y el otro no. Y el texto dice claramente que el uno se mantuvo en pie y el otro se vino abajo. Y eso pasa, Señor, en la vida de aquellos que no tienen una fe firme en ti, Señor. Aquellos que aún no han confiado en ti, pero nosotros hemos confiado en ti para salvación, Señor. Y por eso queremos poner la mirada en ti, no en los problemas. Problemas vamos a tener aquí en este mundo mientras estemos, grandes, pequeños. Pero sabemos que si nos enfocamos en ti, vamos a poder mantenernos firmes en nuestra fe, en la fe en ti. Una fe basada en tus promesas, en lo que tú dices, no en lo que nosotros pensamos, en lo que creemos. Padre, hoy te pedimos que
seas tú obrando en nuestro interior, que seas tú colocándonos esa necesidad de nutrirnos. Si quizás no tengo el amor por la palabra, que tú le puedas decir hoy al Señor: Señor, colócame ese sed, esa hambre de justicia por conocer tu palabra. Que no pase un día, Señor, sin alimentarme de ella. Que pueda ser como ese niño que decía Pedro: desead como niño la leche espiritual no adulterada. Ayúdame a anhelarla, ayúdame a desearla, Señor. Pero ayúdame también a ponerla en práctica, porque Santiago fue muy claro y él dijo que si la oímos pero no la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y nosotros no queremos engañarnos, Señor, al leer y no poner en práctica lo que tú dices. Queremos poder obedecerla para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, para confiar en ti y en tus promesas y saber que tú siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas, que no nos dejas, que tu promesa es que por más cosas difíciles que pasemos, tú ibas a estar allí. Y eso lo dijiste en la antigüedad y lo volviste a recalcar en el Nuevo Testamento con Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Y Padre, como decíamos ahorita al final, Señor, necesitamos ser parte activa de esa comunidad de fe, de la iglesia. Senfol es una iglesia en formación. Qué bueno, Señor, es participar de los procesos que Senfol tiene. Todos los que estamos aquí de una u otra manera, Señor, nos hemos visto influenciados en el buen sentido de la palabra al recibir esas enseñanzas. Señor, no somos los mismos desde que iniciamos o desde que pisamos las puertas de este ministerio aquí en el Moody's. Hoy somos personas diferentes porque nos han enseñado sobre la fe, sobre la oración, nos han enseñado sobre sanidad interior, nos han enseñado quién es el Espíritu Santo, cuáles son las vías de alimentación espiritual. Nos han enseñado tantas cosas, Señor, que quizás nosotros no sabíamos que existían. Y todo eso nos ha ido ayudando en nuestro crecimiento. ¿Cuánto más anhelamos que otros también lo puedan hacer? Que puedan aprovechar, Señor. Porque estos procesos en una universidad tienen un costo, pero tú lo dejaste libre para tu iglesia, Señor. Para que tu iglesia, Señor, sea bendecida a través de los procesos de capacitación y formación. Rompe esquemas, rompe miedos, rompe ataduras, rompe, Señor, todo lo que nos esté impidiendo, como decía el escritor a los Hebreos, que podamos dejar esas cositas que nos impiden, Señor, morir a nosotros para que tú crezcas en nuestras vidas. Padre, gracias. Nunca nos cansaremos de darte gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Que seas tú bendiciendo a aquellas personas que están a través de estos medios, para que ellos también mantengan la fe, Señor. Que pase lo que pase, nunca pierdan la esperanza. Como decían por allí, Señor, la fe y la esperanza es lo último que se pierde, Señor. Y en ti tenemos esperanza de que tú nos ayudarás en nuestras dificultades. Señor, vamos cerrando el mes de febrero. El próximo sábado ya es 2. Queremos bendecirte. Queremos darte gracias por estos 2 primeros meses del mes del año 2024, Señor. Porque nunca nos has fallado, Señor. Porque siempre has estado allí con nosotros. Porque nos has sustentado, nos has proveído, a pesar de lo difícil que están las cosas, a pesar de lo que se oye, siempre has estado allí para nosotros. Muchas gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras familias. Permítenos ser también bendición para ellos, Señor. Y que ellos también anhelen, Señor, tener esta fe que nosotros hoy tenemos en ti. Y que nuestra fe no pare, Señor. Que ese anhelo de crecer en el conocimiento tuyo nunca pare. Que antes cada día, entre más pasen los días, más haya deseo de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te seguimos adorando, Señor. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será.
trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Oh sí, Señor, ayúdanos a creer más en ti, Señor, para poder ver esos milagros, Señor, para poder ver ese mar abierto en dos, para poder ver esa dificultad, Señor, que nos está aquejando, salir adelante, Señor, para poder ver, Señor, que los ojos se abren, así como los ciegos veían y los ojos se levantaban, Señor. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Ayúdanos a que cada día de nuestras vidas podamos caminar en tus promesas y no en lo que este mundo nos está mostrando y lo que está pasando, Señor. Muchas gracias. Llévanos con bien a nuestras casas y permítenos hacer siempre el bien, Señor. Y que cada día podamos ser personas que tenemos una fe sólida ante las dificultades de esta vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Dios los guarde, que este tema pueda llegar a nuestros corazones y nos afirme esa fe. En el nombre de Jesús, amén.